La Red Ministerio Evangelístico. Nuestra misión es llevar el Evangelio a toda persona, a todo lugar, a todo rincón del mundo donde Dios nos permita. Usamos estos medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Continuamos, amados hermanos, con nuestras enseñanzas bíblicas doctrinales. Hemos iniciado la tarea con 20 doctrinas básicas y fundamentales. Tenemos hoy la clase número 1, la inspiración de las Sagradas Escrituras. Una clase maravillosa. En cada una de estas doctrinas vamos a tener un panorama. Esto sería un resumen principal de cosas principales de cada doctrina. Y veremos si en el futuro nuestro Señor nos concede el tiempo, la salud, todo lo que necesitamos para ver las materias e ir profundizando en todo lo que es la teología sistemática. ¿Qué es la inspiración de las Sagradas Escrituras? Es esa fuerza sobrenatural, esa influencia que ejerció el Espíritu Santo sobre los escritores de la Biblia. Él fue quien los guió para que ellos pudieran escribir la palabra de Dios sin error y plasmarla en lo que hoy conocemos como es el libro sagrado, libro santo. No existe ningún otro libro sagrado fuera de la Biblia que pueda catalogarse como la palabra autoritativa de Dios, única, inspirada por el Espíritu Santo. No existe ni el Corán, ni los libros mormones, ni los libros de las sectas, de los testigos, adventistas, piedra angular, y todos aquellos libros que tienen sus propios escritores que dicen ser profetas y se autocalifican como escritores a la altura de la inspiración divina. Eso es mentira, no lo son. Lo que está escrito en la Biblia es literalmente la palabra exhalada por Dios. Esta frase, exhalada por Dios, proviene del griego theoneustos. Eso es lo que significa exhalada por Dios. Y eso es lo que convierte precisamente a esa escritura en la palabra misma de Dios, que es totalmente autoritativa, como ya lo hemos dicho. Esto es lo que nos asegura que la Biblia es de origen divino y no es de origen humano, como nos dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16. Y como tenemos una lista interminable de textos bíblicos que nos aseguran que la Biblia es la palabra de Dios y no podremos en estas enseñanzas leer todos los textos, pues vamos a mencionar las citas bíblicas para que cada uno al escuchar la grabación pueda leer directamente en su Biblia, analizar y comprobar que lo que estamos enseñando es bíblico. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El texto escrito en la Biblia no es producto de ningún genio religioso. No se trata de filosofía humana, no se trata del poder artístico, no son opiniones personales. Cada palabra salió de la boca de Dios. Y como ya lo hemos dicho, es exhalada y recibida de manera sobrenatural porque Dios la condujo así, para que los escritores que no estaban inspirados en un sentido artístico, ¿no? No se trata de hombres que van a componer una canción romántica, sino que están recibiendo un poder que es más allá de sus fuerzas y sentimientos humanos. No es un asunto emocional, sino que fueron movidos, llevados por Dios, así como un bote, un barco que tiene vela, por ejemplo, sopla el viento y el bote es llevado como si fuera mágicamente guiado por ese viento hacia donde el viento mismo quiere dirigirlo.
Así es como el Espíritu Santo fue quien supervisó, fue quien guió de esa manera especial, más allá de lo natural, por encima de todo sentimiento humano, y entonces los impulsó, les comunicó la voluntad perfecta de Dios, lo que Él quería que se escribiera. Entonces, como Dios es el autor mismo del texto, pues la escritura posee esa autoridad, esa perfección, y fue cuidada por Dios mismo, para que esta palabra escrita allí tenga esa confiabilidad de que viene de parte del mismo Dios. Estos escritores reseñaron todo lo que recibieron en esa inspiración, todos los sucesos que ellos vieron, lo que escucharon, lo que otros les contaron. Ellos escribieron y Dios les guió a escribir exactamente lo que debía plasmarse allí sobre estas páginas. Entonces vamos a ubicar por puntos especiales, como les dije, un panorama de esta doctrina. En primer lugar, la Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual se comunica Él mismo con su pueblo. Tenemos algunos pasajes bíblicos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Juan 5:39 y segunda Timoteo 3:16, 17. Leamos entonces en segunda de Pedro. Dice la palabra del Señor así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, nada de lo que está escrito en la Biblia, es de interpretación privada. O sea, no es un invento humano. No significa que a alguien se le ocurrió escribir estas cosas. ¿Por qué? Dice el 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, por supuesto, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es un asunto artístico. Cuando un cantante, un poeta, quiere escribir en sus libros los temas que dirá al público, él se encierra y comienza a mirar de pronto las plantas, la naturaleza, las montañas. Bueno, hablo de esos cantantes antiguos, ¿no? Que cantaban al amor, a la naturaleza, al romance, a la mujer en aquellos años. Hoy en día no. Los cantantes de hoy consumen alguna droga, alguna hierba, se inyectan algunas venas y comienzan a escribir cualquier clase de tonterías y groserías y así salen al público y el público de hoy es dado a estas cosas. Pero hablamos de esa inspiración antigua, donde ellos se inspiraban en la naturaleza y de manera artística se hacían famosos por sus letras, inspiradas en el amor, en el romance o en la filosofía, etc. Pero no es así la escritura bíblica. No se trata de una inspiración humana artística, sino en una guianza sobrenatural, especial, sobrehumana, que viene de parte del Espíritu Santo. En segundo lugar, la Biblia es la regla infalible de fe y conducta para guiarnos de la tierra a los cielos. El Salmo 119:11, Juan 5:24 y 20:31, Hebreos 4:12. Vamos a leer entonces este último. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso nos dice en cuanto a esta regla infalible, que es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso es regla de fe y conducta para guiarnos a nosotros desde la tierra a los cielos. En tercer lugar, la Biblia es inviolable. No se le puede agregar ni quitar. De lo contrario,
vamos en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido como su palabra. Primera de Pedro 1:25, Apocalipsis 22:18, 19, Deuteronomio 12:32, Segunda Timoteo 3:16, 17. Vamos a leer entonces Primera de Pedro 1:25. La palabra del Señor es infalible, inviolable. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces la palabra de Dios no cambia, no varía según los tiempos, como algunas personas han dicho, que las iglesias están cambiando, se han posmodernizado, han llegado a convertirse en negocios, en club, porque los tiempos cambian, entonces el mensaje debe cambiar. El sistema que usamos para predicar, la forma de alcanzar las almas para Cristo debe cambiar. Dicen las filosofías humanas que como los tiempos van cambiando a la gente y la gente es diferente en cada época, entonces la palabra de Dios debe acomodarse al estilo humano. Pero no, aquí nos dice la Biblia que la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que Dios dijo, ya lo dijo. Y como Él lo estableció, así es. No tiene sombra de variación. Nuestro Dios es inmutable. Él no ha cambiado su mandamiento. Él no ha cambiado sus lineamientos para nosotros. En cuarto lugar, el canon original de la Biblia contiene 66 libros. Esta palabra canon es medida, es una vara de medir. Entonces Dios ya midió las escrituras y produjo 66 libros. Es lo que Él ha guiado a los hombres de Dios y estos quedaron establecidos como Antiguo Testamento, 39 libros y Nuevo Testamento, 27 libros. La división en el Antiguo Testamento puede realizarse así: los libros de la ley, de Génesis a Deuteronomio; los libros históricos, de Josué a Esther; los libros poéticos, de Job hasta Cantar de los Cantares y Lamentaciones; y los libros de profetas mayores y menores. Los mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores desde Oseas a Malaquías. 27 libros hay en el Nuevo Testamento. Los evangelios son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un libro histórico que es el libro de los Hechos. Las epístolas, que son desde Romanos. El libro profético sería Apocalipsis, que es el libro de la revelación que se le entregó a Juan. Ahora bien, la religión católica romana ha incurrido en un gravísimo error peligroso. Le ha añadido a las Sagradas Escrituras otros libros históricos que son conocidos como apócrifos, lo cual significa no inspirados, libros humanos que en cierta época de la historia, especialmente en la época del silencio, cuando Dios no envió profetas a Israel, en esa época se escribieron libros que son históricos, no inspirados, son acontecimientos, cosas que pasaron, pero Dios no estaba hablando allí. Pero ellos incluyeron, los católicos romanos, incluyeron esos libros dentro de la Biblia. Y esos libros escondidos, ocultos, encubiertos, aparecen en sus Biblias como si fuesen inspirados. Entre Malaquías y Juan el Bautista, es decir, desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, donde aparece Juan el Bautista, había un tiempo de 400 o un poco más, quizás 430 años, que es conocido como ese periodo del silencio donde Dios no habló, allí no había profetas, y se escribieron esos libros: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Macabeos, y un apéndice del libro de Esther y otro de Daniel. Entonces, estos libros que nunca fueron citados por el Señor Jesucristo, tampoco citados ni recomendados por los apóstoles, son para nosotros libros apócrifos. Contienen pasajes bíblicos, palabras, enseñanzas que no recomendamos. Cristo nunca habló de ellas, porque contradicen incluso las verdades de la palabra de Dios.
Ellos recomiendan allí obras impías, obras de mentira, suicidio, brujería, en algunos pasajes bíblicos, y entre sí esos libros se contradicen. Entonces, podemos mencionar para quienes quieran estudiar Tobías capítulo 5. Allí aparecen cosas contradictorias. Segunda de Macabeos capítulo 14, versículo 42. Tobías capítulo 6, 16. Primera Macabeos 6, 16. Segunda Macabeos 1, 14. Estuve revisando algunos de estos pasajes y me di cuenta en estos libros que, por ejemplo, hay una historia de un ángel supuesto, mentiroso, creo que se llama Rafael, que enseñaba a sacar los demonios haciendo brujería. Y uno queda asombrado cómo estos libros pueden contener esto, y los católicos romanos tienen estos libros como inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo aprobó y habló de la ley de Moisés, habló de los profetas, habló de los salmos. Él siempre citó las escrituras del Antiguo Testamento, y de esa manera nos dice claramente que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y que debe ser aceptada. Fue escrita originalmente en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego, el Nuevo Testamento. Pero hay unas partes, cortos pasajes del Antiguo Testamento, que están escritos en arameo. Cuando se estudia bibliología, se profundiza un poquito más en esto y nos damos cuenta que pasajes como en el libro de Daniel hay pasajes en arameo. Ahora bien, esta palabra Biblia se traduce del griego biblus, que significa libros. Entonces la Biblia es un conjunto de libros sagrados, 66 libros que de esos tres idiomas fueron traducidos a todos los idiomas del mundo a través de la historia. Y al estudiar bibliología, entonces se puede estudiar la traducción de las escrituras y cómo fueron muertos, perseguidos y encarcelados todos aquellos que tradujeron las escrituras a nuestros lenguajes. Vamos a leer Lucas 24, 17. Dice la palabra del Señor. Y les dijo Jesús: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, los dos caminantes iban allí, uno que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Jesús había resucitado, y estos dos hombres iban conversando camino a Emaús, dialogando, pero no reconocieron al Señor resucitado. Entonces Él les pregunta: ¿de qué conversan? Y ellos dicen: ¿no sabe usted lo que ha acontecido aquí en estos días? Él dijo: ¿qué cosas? No dijo que no sabía, solo preguntó qué cosas. Y ellos respondieron: pues acerca de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a Roma y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, el rey de Israel, el hijo de David. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Cristo vive, que Él está vivo. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron en la tumba. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Vea cómo les dice el Señor: ustedes han leído, conocen la Escritura, el Mesías estaba profetizado que vendría a sufrir, todo estaba claro, pero ustedes no han comprendido esto. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que así entrara entonces en su gloria. Y comenzando desde Moisés, el Señor Jesús comenzó siguiendo por todos los profetas y les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Noten ustedes, Moisés y los profetas. Aquí no menciona los libros apócrifos, sino los libros inspirados, lo que en hebreo se llama el Tanaj. El Tanaj o la Tanaj es el Antiguo Testamento, son las escrituras que usan los judíos. Llegaron entonces a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ahora, ¿se imaginan ustedes la maravilla de exposición de las escrituras que les haría el Señor, no? ¿Se imaginan ustedes, no? Si cuando uno enseña un poquitico a veces a los hermanos por ahí una cosa que otra que hemos aprendido en el camino, se quedan así como sorprendidos algunos. ¿Pueden imaginarse ustedes la maravilla de escuchar al Señor Jesús narrando las Escrituras? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Justo en el momento en que ellos iban a gritar, eres tú el Mesías, el Señor Jesús, entonces él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿y no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos narraba las escrituras? Qué impresionante, ¿no? El Señor les expuso las escrituras de memoria, de memoria. ¿Por qué? Porque Él es la palabra hecha carne. Jesús es la palabra, es el verbo de Dios hecho carne. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Bueno, mis amados hermanos, qué maravilla. Hoy hemos tenido un panorama de esta doctrina maravillosa, conocida como la inspiración de las Sagradas Escrituras. Damos gracias a Dios y esperamos que nuestros amigos que comparten y escuchan nuestros mensajes puedan llegar al conocimiento de la salvación, puedan llegar a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Estimado amigo, usted ha escuchado el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es una gran oportunidad para que pueda pedir perdón por sus pecados. Sin duda el Señor le perdonará. Gracias por continuar con nosotros y por escucharnos.